morfología externa, el estudio de los dientes, pero nadie hablaba de la morfología interna. Entonces, cuando ya tocó estudiar la morfología interna de los dientes y se vio su importancia, entonces se hicieron disecciones. Lastimosamente ustedes ya no han ido al anfiteatro, creo que un docente de anatomía humana va con ustedes al anfiteatro. Entonces, en los cadáveres se hacen diferentes cortes en las diferentes zonas del cuerpo humano, y esas son las disecciones que uno va haciendo. Y por medio de esas disecciones uno va conociendo cada partecita de esa parte del cuerpo humano y la va describiendo. Entonces acá estamos viendo en los dientes que también se ha hecho una disección para el conocimiento de esa cavidad pulpar, ¿no? Y en su estudio de la cavidad pulpar, esas secciones que se han ido cortando han sido en el sentido longitudinal, visto por vestibular o mesiodistal, visto por proximal o vestíbulo palatino o lingual, ya transversos en todos los niveles de la corona y de la raíz para poder observar cada parte del diente. Una vez que se empezó a estudiar la cavidad pulpar, ya también algunos autores, algunos estudiosos de la anatomía interna de los dientes, hicieron estudios impregnando la pulpa de los dientes. Es decir, algunos sacaron la pulpa, ya por el sistema de maceración, otros tiñeron la pulpa con otro color, y como los tejidos dentarios son translúcidos, entonces esa transparencia que nos muestran los tejidos dentarios hizo, porque fue hace mucho tiempo que se hizo esto, ya, hizo que esos tejidos duros permitan, por su transparencia, la observación de las características internas del diente. Entonces, ahí, en ese sentido, empezó ya el estudio más serio de lo que es la cavidad pulpar y su contenido, que es la pulpa. ¿Ya? Y se vio que al observar el diente, gracias a la transparencia de los tejidos, se observó que la cavidad pulpar tenía una forma, tenía un tamaño y tenía un volumen. Y esa forma, tamaño y volumen de la cavidad pulpar guarda una relación directa con la forma exterior del diente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se empezó a estudiar la cavidad pulpar y se empezó a teñir la cavidad pulpar por métodos que cambiaban el color del tejido pulpar, por esa transparencia que tiene los tejidos duros del diente, se empezó a observar entonces la cavidad pulpar. Y se observó esa relación morfológica entre tamaño, forma y volumen de la cavidad pulpar con el exterior de los dientes. Entonces, en otras palabras, y en palabras más sencillas, la cavidad pulpar
tiene similitud a la forma del diente que lo contiene. ¿Ya? Tiene esa similitud. Copia o retrata la cavidad pulpar la misma forma exterior del diente. ¿Ya? También, aparte de observarse que, como dice el concepto que les puse ahí, que las relaciones morfológicas entre el tamaño, forma y volumen exterior de los dientes, ¿ya? Con la forma de la cavidad pulpar, con la cavidad pulpar del diente al que corresponde. Entonces, cuando nosotros observamos un diente, automáticamente tenemos que imaginar la forma de la cavidad pulpar y su contenido, que es la pulpa. Que esa forma que nos está mostrando esa pieza dentaria también está relacionada en su tamaño, en su forma y en su volumen con la cavidad interior que aloja la pulpa. Y no solamente con la cavidad que vamos a ver en la corona, sino que también con la cavidad que hay en las raíces. ¿Por qué? Porque en las raíces también está la otra parte de la cavidad pulpar. Todo esto es la cavidad pulpar, tanto la corona como la raíz, todo ese espacio que está contenido por la pulpa. Pero fíjense ustedes que acá tenemos una visión en la porción coronaria y acá en las raíces tenemos otra visión donde van los conductos. Y fíjense ustedes que al observar las raíces de los dientes, por esa transparencia que nos daban los diferentes cambios de color que le ponían a la pulpa, también podíamos ver ya la diversidad o la capacidad que tiene el conducto de ramificarse. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta observación que estamos viendo, no nos olvidemos, la cavidad pulpar tiene una relación con todo el lineamiento exterior de la forma dentaria, tanto en tamaño, en forma y en volumen. ¿Ya? Entonces, fíjense acá tengo una cúspide, acá tengo otra cúspide. Fíjense que a esta cúspide va ese elemento y a esa cúspide va este otro elemento. Acá tengo la pared que corresponde al lado mesial y distal y aquí también tengo mesial y distal. Acá tengo una raíz que va como un cono y acá también tengo un conducto que va como un cono. ¿Ven? Es el retrato de la morfología externa del diente. Entonces, por eso, aquí abajo ya, un poquito en términos más científicos, ya que es la forma en que ya lo vamos a describir, dice, ¿no? Que cuando nosotros o cuando los estudiosos hicieron la disección de la cavidad pulpar, eso demostró que la cavidad pulpar, ¿ya? Tiene lineamientos que corresponden al exterior del diente. En otras palabras, nos está diciendo lo mismo que les dije hace rato. Esos lineamientos, es decir, el que copia, ¿no?, las características morfológicas externas del diente. ¿Y qué sucede con esa cavidad que tiene lineamientos que corresponden al exterior del diente o que retrata la forma del diente? Está muy bien delimitada. Muy bien delimitada. Esta cavidad está muy bien delimitada. Miren, muy bien delimitada. Tejido duro acá, tejido duro acá, tejido duro acá. Y acá termina en un orificio. ¿Qué tejido duro
rodea esta cavidad pulpar? La dentina, doctor. La dentina, ¿cierto? La Dentina. dentina. Entonces, la cavidad pulpar está formada mayormente por dentina. Y si ustedes se acuerdan ya de lo que estudiaron para el repaso ahora, hay una pequeña porción que participa en su formación, que corresponde a una pequeña parte del cemento. Esa pequeña parte del cemento la encontramos en el ápice radicular. Entonces, el tejido que conforma la cavidad pulpar en su mayor proporción es la dentina, pero a nivel del foramen apical radicular hay una pequeña porción de cemento. Entonces, la cavidad pulpar, como ya hemos dicho cuando hablamos de la estructura del diente, la cavidad pulpar está formada por dentina, en su mayoría, y una pequeña porción de cemento. ¿Se entendió? Entonces, Sí, si yo vengo acá a este dibujo, miren ustedes, todo este tejido que ven acá de un amarillo claro es dentina, ¿ven? Todo. Y acá, en el ápice, aquí a este nivel, van a encontrar una pequeña porción del cemento radicular. ¿Ya? Entonces, nunca más lo olviden que la cavidad pulpar tiene las características morfológicas de tamaño, forma y volumen porque copia los lineamientos externos del diente, es decir, copia la forma externa del diente y está formada por tejido dentinario en su mayor proporción y una pequeña porción de cemento. ¿Dónde está esa pequeña porción del cemento? A nivel del foramen apical. ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien. O sea que han entendido. ¿Sí? sí, doctor. Muy bien. Anótenlo con sus palabras, ya, y cualquier cosa que no entiendan, por favor, pregúntenlo. Es la única vez que van a aprender esto. En la clínica van a trabajar en esto y algún pequeño recuerdo le harán o tal vez no le harán ningún recuerdo. Ahora, ¿qué sucede con esa cavidad pulpar? Cavidad, hueco, ¿ya? Pulpar, porque ahí se aloja la pulpa, ¿ya? Entonces, esto es un hueco dentro del diente, es un hueco, por eso se llama cavidad, es una cavidad, se le llama pulpar, se le añade el nombre de pulpar porque esa cavidad aloja la pulpa. No se olviden ustedes que la pulpa es el único tejido blando del diente. La pulpa se origina a partir del bulbo dentario, es decir, cuando el diente se está formando y los tejidos del diente se están formando, no existe pulpa, existe el bulbo dentario. Una vez que se termina de formar el diente, ya, este bulbo dentario que proviene de la papila dentaria, según la embriología, se transforma después en la pulpa y queda en el interior del diente. Este bulbo dentario, ya, es el que, después de formarse a partir de la papila dentaria, se queda dentro de la pieza dentaria como pulpa.
y ahí quedándose como pulpa en el interior de la pieza dentaria, tanto en la corona como en la raíz. Esa pulpa es la encargada de formar dentina durante toda la vida del diente. ¿Ya? Ahora, esa cavidad pulpar que aloja esa pulpa, que es el bulbo dentario transformado en pulpa, esa cavidad se divide en dos partes. Una porción que la encontramos en la corona, ¿ya? Al interior de la corona, en el centro de la corona, ¿ya? Esta porción de aquí, esta, ¿ya? Esa porción de ahí, que fíjense cómo retrata la corona. Si fuera un incisivo, ¿ya? Tendríamos esta parte de la cavidad pulpar aquí en la corona de esta forma. ¿Por qué? Porque retrata la forma del diente. Entonces, cualquiera sea la pieza dentaria, si es un canino, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Que en la porción coronaria tenemos la parte de la cavidad pulpar, que es un retrato de la corona, ¿ya? Esa porción coronaria, que tiene características similares a cada uno de los dientes donde lo encontramos o donde la encontramos, se llama cámara pulpar. Esa es la cámara pulpar. Entonces, esa porción de la cavidad pulpar que encontramos en la corona dentaria a partir de la línea cervical hacia la corona es la cámara pulpar. Esa cámara pulpar está al centro de la corona. Es única. Y miren ustedes, no presenta ninguna ramificación hacia afuera. No existe ramificación. La cámara pulpar es única. No se comunica con el exterior del diente. ¿Entienden? No hay ninguna ramificación que llegue hacia afuera de la corona. No, la cámara es única, no presenta ningún tipo de ramificación y no tiene comunicación con el exterior del diente. ¿Se entendió? Esa es la primera parte. Esta parte de aquí, que está solo en la corona, es la cámara pulpar. Va uno. Dijimos que son dos partes, ¿no es cierto? En la otra parte de la cavidad pulpar corresponde a las raíces o a la raíz. ¿Ya? Esa cavidad que hay en la raíz, esta cavidad que hay en la raíz, se denomina conducto radicular. A esa cavidad radicular se la denomina conducto radicular. Este conducto radicular, cuando observamos uno de mayor grosor o de mayor lumen es el grosor, por ejemplo. Yo puedo tener una cañería así de esta anchura, una cañería así más delgadita, una cañería así más ancha. Esto que hay aquí en el interior se llama lumen. Lumen amplio, lumen estrecho, lumen un poco menos estrecho, ¿ya? Entonces, esa cavidad, cuando es única, esa cavidad radicular, que es el conducto radicular, cuando es único, es el conducto principal, ¿ya? O conducto mayor. Es único o pueden ser varios, pero hay uno que es mayor que los demás, más grueso. Ese es el conducto principal.
¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con ese conducto principal? Ese conducto principal, miren ustedes, si yo corto la raíz acá y esta raíz tiene una forma, digamos, triangular o cilindroide, el conducto va a tener la misma forma de la raíz. ¿Entendieron? ¿Sí? Como vimos acá en estos cortes. Miren, aquí se corta el diente y fíjense el conducto acá, ¿cómo es? ¿Ah? La raíz y ahí al centro el conducto. ¿Ya? Lo mismo vimos acá. Miren, la raíz tiene esta forma y el conducto tiene esa forma. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esa raíz que tiene ese conducto que va en cada una de las raíces, va también a copiar la forma de la raíz. ¿Ya? Ese conducto mayor o principal no es recto. Los conductos son cónicos, así, en forma de cono, como son las raíces. Las raíces, como ustedes han visto en todos los dibujos, las raíces son cónicas. Entonces, el conducto es cónico en el sentido longitudinal. ¿Por qué? Porque retratan la forma de esa raíz en el sentido longitudinal. Y en el sentido transversal también. Si la raíz tiene forma triangular, como en este caso de aquí, ¿no? El conducto transversalmente también será triangular, ¿ya? Si la raíz es ovoidal, el conducto será ovoidal. Si la raíz es elíptica o tiene forma de un 8, el conducto también va a tener esa característica, ¿ya? Entonces, ese conducto principal, que es el conducto mayor, es cónico. Sus paredes convergen hacia el ápice, convergen hacia el ápice radicular. Y ahí, en ese ápice radicular, va a terminar, si es un orificio, va a terminar en un orificio que es el foramen apical, ¿ya? Pero, no se olviden ustedes que los conductos pueden ramificarse, como les decía hace rato, y miren acá, en el dibujo de abajo, está ramificado el conducto. Entonces, cuando hay ramificaciones, ya hay que ubicar cuál es el orificio mayor, y ese será el foramen, y lo más pequeño serán las foraminas, o como dicen algunos, forámenes accesorios. Pero mejor mencionarlo como foraminas, y si van a colocar foramen, coloquen forámenes accesorios o foraminas, porque el foramen apical ya va a ser siempre el de mayor diámetro a nivel del ápice radicular. Entonces, ya hemos conocido la otra parte de la cavidad pulpar. Entonces, esa cavidad pulpar había tenido dos partes: cámara pulpar y conducto radicular. ¿Cuál la diferencia entre la cámara y los conductos? Nunca olviden, la cámara está en la raíz, en la corona, y no tiene comunicación con el exterior. El conducto radicular está en la raíz. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ya? Que cuando hacemos cortes de los conductos, ¿ya? Nosotros observamos cuando hacemos cortes a nivel de las raíces o en los cortes de las raíces y vemos que los conductos pueden ramificarse. Miren, aquí hay una ramificación, aquí hay otra ramificación, aquí hay otra ramificación, aquí hay otra y ahí hay otra. ¿Ya? Entonces, el conducto tiene la característica de ramificarse. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre cámara y conducto. Aparte de la ubicación, es que la cámara no tiene
ningún tipo de ramificaciones y el conducto puede ramificarse. Entonces, el conducto radicular puede tener ramificaciones o subdivisiones que pueden ser longitudinales, como vemos acá, longitudinales, ¿ya? Pueden ser transversales, como ven acá, ¿no? Todas estas ramificaciones, fíjense ustedes, cómo atraviesan las paredes del diente, ¿no? Atraviesan dentina, atraviesan cemento y se comunican con el exterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene el conducto con respecto a la raíz? ¿Han visto ustedes diferentes desviaciones de la raíz? ¿Se acuerdan? Del eje radicular. ¿Qué desviación era esta? ¿Qué desviación era esta? ¿O qué formas de Cónica. desviación? ¿Qué formas de desviaciones se acuerdan La anoche? curva apical. ¿Ah? Curva apical. Curva apical. ¿Y esta otra? Curva encorvada. La encorvadura radicular, ¿no? ¿Quién sos vos? Alemán. Rocha Fabiana. Alemán. ¿De qué grupo sos alemán? ¿Del B? Del B8. ¿Ya? Entonces dice que después vienen la forma angulada, el acodamiento, viene la dilaceración, ¿no? Con 2 lesiones, sí. O vienen las formas en S, en zigzag. Todas las direcciones de las raíces son copiadas por los conductos. Toda dirección que tenga la raíz, el conducto la va a tener. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros hablamos de la dirección de las raíces, automáticamente decimos dirección de raíces y conductos. ¿Por qué? Porque la misma dirección de la raíz es la misma dirección del conducto. ¿Entendieron? El conducto copia todas las desviaciones que tenga el eje radicular, sea una curva apical, sea una encorvadura, sea un acodamiento simple, un acodamiento doble, un pseudo bayoneta, una bayoneta, un zigzag, una forma en S o una dilaceración. ¿Ya? E incluso cuando hay una dislocación del eje y el eje cambia bruscamente, fracturándose bruscamente de dirección, el conducto puede seguir esa misma dirección. ¿Ya? ¿Han entendido? Sí. Muy bien. ¿Ven ahora por qué estos temas a veces no se los puede avanzar de golpe? Y tenemos que separar para ir por parte. Si ustedes aprovecharan de estudiar y de atender y de asistir a clases teóricas y tener las explicaciones y los apuntes, todo fuera más fácil. Aquí tenemos el ejemplo, miren. ¿Ven? La raíz. La sacamos la raíz y fíjense el conducto. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Fíjense la cámara, ¿no? La cámara en el centro. Entonces, en el centro aquí le sacamos ya la corona y la raíz. Y fíjense cómo la raíz, el conducto, nos deja diseñada la dirección de la raíz y nos muestra una cámara que está en el centro de la corona. Ahora, ya les he dicho alguna vez, y a veces en tono de
De chiste les digo, cuando abran la boca de su paciente, no van a ver ni la foto de su chango, ni van a ver hojas de papel, ni granos de mote, sino van a ver dientes. ¿Ya? Y fíjense que tiene un porqué el que les diga estas cosas. Miren acá. No voy a cambiar nada. Es una obligación leerlo. Pero más que obligación de leerlo, es obligación retenerlo. El diente, ¿se acuerdan cuando les leí el plan global? El diente es el objeto de estudio y maniobras del odontólogo, pero no solamente del odontólogo, de los que se están formando en la carrera de la odontología. Por eso es que es importante el conocimiento. Ya hemos visto cómo se compone la morfología externa y ahora, y les he dicho la importancia de esa morfología externa. Ahora, fíjense, por eso es importante el conocimiento de la cavidad pulpar. ¿Ya? Sus dimensiones y su disposición. ¿Por qué dice el conocimiento de la cavidad pulpar? Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. Miren, porque si conocemos la cavidad pulpar, estamos conociendo el interior del diente. Y el interior del diente se llama morfología interna de los dientes. ¿Ya? Es decir, lo que no se ve a simple vista. Y por eso ustedes, para entender esto, tienen que saber interpretar, tomar una buena radiografía e interpretar una buena radiografía. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer la cavidad pulpar? Tenemos que saber cómo abordarla, es decir, cómo llegar a ella. Eso es abordarla. Acá está la fresa, miren, ¿sí? Y estamos buscando la cavidad pulpar. ¿Qué porción de la cavidad pulpar estamos buscando en la corona? ¿Qué porción? ¿Qué parte de la cavidad pulpar estamos buscando en la corona? La cámara pulpar. La cámara, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber cómo abordar la cámara pulpar a nivel coronario. ¿Ya? Abordarla, llegar a ella. ¿Entienden? Una vez llegamos a la cámara pulpar, si es necesario extirparla, entonces nosotros tenemos que saber preparar una cavidad para abordar la cámara y al mismo tiempo abordar el conducto. Entonces esta fresa que va en esta dirección, miren ustedes, tiene que frenarse ahí al llegar a la cámara y luego con otra fresa especial tenemos que abrir esto. ¿Para qué? Para que acá coloquemos una lima que ingrese a la cámara y al conducto. Eso cuando tenemos que extirpar la pulpa. Pero cuando nosotros tenemos que limpiar una caries, supónganse que acá este diente tiene una caries acá, ya está cariado. Entonces yo también voy a colocar una fresa acá. Voy a limpiar la caries, pero no tengo que meter la fresa, ya, como sea. Tengo que ir con calma. ¿Por qué? Porque sé que a ese nivel donde está la caries, si me paso, puedo llegar a dañar la pulpa. Entonces acá voy a limpiar la caries, ¿no? Voy a limpiar. Llego al tejido sano, voy a colocar la medicación adecuada y voy a obturar esta cavidad. ¿Y qué he hecho? No he lesionado la pulpa. ¿Ya?
Entonces tenemos que saber y conocer todas esas características. Ahora, ¿qué más tenemos que conocer de esa cavidad? Miren ustedes, supónganse que yo acá tengo esta pieza dentaria, ¿ya? Y acá tengo la cámara, ya tengo que hablar de cámara porque ustedes lo conocen, y acá tengo el conducto. Miren ustedes, y el conducto tiene esas paredes, así, ¿ya? Entonces yo tengo que conocer la morfología topográfica, es decir, la forma en que se encuentran cada una de esas paredes. Tengo que saber dónde puedo encontrar una convexidad, dónde puedo observar una concavidad de la pared, dónde hay una convexidad de la pared, dónde hay una concavidad, en otras palabras, dónde la pared es sinuosa o curva. Y entonces, con los instrumentos que se disponen, toda esta pared yo tengo que raparla, ya, eliminando lo que está dañando o obstruyendo, y tengo que hacerla homogénea para poder realizar el tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma en que uno va a llegar al conducto. ¿Por qué? Porque si yo llego aquí a esta cámara, abordo la cámara, hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero cuando ya me toca colocar el instrumento para llegar al conducto, tengo acá la lima, llego con la lima y como aquí hay una curva, puede la lima atorarse ahí, ¿no? Y la puedo fracturar. O puedo colocar una lima y aquí en este conducto que está estrecho se puede atorar y se puede fracturar. Entonces tengo que interpretar bien la radiografía, ver que el conducto tiene una estrechez, empezar con una lima delgadita, limar toda esa parte y poder homogeneizar las paredes, ¿ya? Entonces, todas esas características hay que conocerlas. Una vez que ustedes limpian el conducto de la raíz, limpian la cámara, pero más en el conducto, acá van a tener una cavidad así abierta y el conducto lo van a tener también abierto, así. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a medir bien la longitud del diente, van a poner una limita aquí adentro del diente, la van a medir bien, van a sacar una radiografía con esa lima, ya ahí en el interior del diente, y luego van a colocar el relleno al interior del conducto y van a colocar un conito, así, un conito, ya, de material plástico, ahí, y lo van a acomodar aquí en el interior del conducto especialmente. Entonces van a hacer un relleno del conducto con todas las medidas y todas las precauciones debidas, ¿ya? Lo otro que tenemos que hacer cuando nosotros, fíjense, acá está paso a paso, miren ustedes, aquí está el diente cuando estaba sano, aquí el diente se carió, fíjense, la caries llega a la cámara, acá se ha limpiado la cámara de la caries, aquí está la aguja entrando al conducto, acá también tienen que hacer entrar la aguja. Una vez que están limpios los conductos, se rellenan con los conitos que les mostré, que les dije ahorita, y ahí se cortan los conitos, como son de plástico, se los corta con un instrumento calentado. Y luego acá se rellena esta cavidad, puede ser con una obturación o con una reconstrucción, o con la reconstrucción que ustedes vean conveniente. Otra diferencia, otra característica que tenemos que diferenciar es la edad. ¿Ya? En un diente joven, la cámara y los conductos son amplios. Este mismo diente, en una persona adulta,
ese mismo diente puede tener una cámara estrecha y los conductos estrechos. ¿Por qué? Porque el diente joven está empezando el proceso de calcificación, es decir, está empezando el proceso de formación de dentina en las paredes de la cámara y de los conductos, y eso va estrechando la cámara y los conductos, ¿ya? Por eso es que mientras más años pasan, más estrecha la cámara y más estrecho el conducto, ¿ya? Los conductos pueden estrecharse, inclusive pueden obliterarse, pueden obstruirse, taparse, calcificarse, ¿ya? Y en cambio, en una persona joven, la cámara es tremendamente amplia, ¿ya? Entonces, todas estas características, miren ustedes, ya tenemos que tenerlas presentes cuando nosotros nos toca enfrentarnos a realizar un trabajo de obturación o un trabajo de un tratamiento a nivel de la pulpa, tanto cameral como del conducto, ¿ya? Entonces, esa es la situación que nosotros podemos ver. Entonces, nosotros para estudiar la cavidad pulpar, tenemos que, la mejor manera que tenemos es hacer una pequeña diferenciación. Y esa diferenciación que hacemos para estudiar la cavidad pulpar es conociendo exactamente la forma de la cavidad pulpar en las piezas dentarias. Todo gracias a la disección que se ha hecho para el estudio de la cavidad pulpar. Esa disección es la que nos ha mostrado que la cavidad pulpar tiene todos los lineamientos generales que corresponden a la morfología exterior o al exterior del diente. En otras palabras, la cavidad pulpar recuerda o copia, como les he puesto ahí, la forma del diente al que pertenece. En todo, en sus caras coronarias, en sus paredes, si el diente tiene borde incisal, si el diente tiene cara oclusal, todo lo retrata, ¿ya? La cavidad pulpar es un retrato de la morfología externa o de los lineamientos externos del diente. Pero, escuchen bien lo que les voy a decir. No vayan a pensar, y de aquí hasta ahorita, ustedes han estado pensando de que la pulpa y la cavidad pulpar copian la forma de los tejidos que forman el diente. Y no es así. ¿Ya? Si bien la cavidad pulpar, para explicarlo mejor, copia o es un retrato de los lineamientos externos del diente o copia la forma de la morfología externa del diente al que pertenece, pero ojo, primero es la pulpa. Como dijimos acá, aquí, como bulbo dentario, procedente de la papila dentaria. Entonces, primero es la pulpa. Ese bulbo dentario, esa papila dentaria, está así, diseñada, por decir. Viene el diseño.
Este bulbo dentario es el que empieza a formar los tejidos del diente. Esmalte, dentina, ya, vamos a poner de otro color, esmalte, dentina y cemento. ¿Se dan cuenta? Ya la pulpa viene con la forma, con ese bulbo dentario, ya viene con la forma. ¿Me entienden? Con la forma o el diseño de esa pieza dentaria. Si va a ser un incisivo, ya el bulbo dentario viene con esa forma. Así, el bulbo dentario. Entonces, ese bulbo dentario empieza a formar los tejidos duros, el esmalte, la dentina, y en la raíz el cemento. Entonces, son los tejidos duros los que se modelan, ¿ya?, sobre el tejido blando. ¿Entendieron lo que quise decirles? Entonces, si bien la cavidad pulpar es un retrato de la morfología, es un retrato de los lineamientos generales que corresponden al exterior del diente, o retrata la forma del diente al que pertenece, pero fueron los tejidos duros los que se modelaron alrededor de ese tejido blando. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Todo lo demás que se ha dicho es cierto. La cavidad pulpar es el retrato, según la disección, de los lineamientos externos, ¿ya?, de la morfología, de la forma, tamaño, volumen del diente. ¿Ya? Es decir, la cavidad pulpar retrata la forma del diente al que pertenece, sea con borde sisal, sea con cara oclusal. Pero, ya no es la cavidad pulpar, no es que se formó el diente así, ya, no es que el diente está ahí y luego la cavidad pulpar se formó aquí, no. Este tejido blando ya estaba ahí y los tejidos duros se forman alrededor del tejido blando, retratándolo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, los tejidos duros son una copia del tejido blando. Exactamente. Por ejemplo, a ver, para que lo entiendan mejor. Supónganse que en la boca para erupcionar en la boca se va a formar un canino. El bulbo dentario está ahí ya con el diseño de esa forma, ¿ven? Esa forma. Y aquí alrededor empieza a formarse dentina, esmalte y se va formando la coronita del diente alrededor de esa forma que tiene la cavidad, en este caso la cámara. Y la raíz de ese diente va a tener una forma cónica. Entonces, también el bulbo tiene esa forma. Entonces, la raíz la va a retratar. ¿Entendieron? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, una vez retratada así la cavidad pulpar en su forma, ya hemos visto que tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la cavidad pulpar? La cámara pulpar y el conducto radicular. La cámara pulpar y el conducto radicular. Cuando uno habla de la cámara, como ya saben, ya les he mostrado, está hablando de la
corona, de la porción que está en la corona del diente y que no tiene comunicación con el exterior. ¿Ya? No tiene ninguna comunicación con el exterior. Esa es la cámara, ¿ya? En el centro de la corona. Y esa cámara pulpar va a retratar todas las paredes de la corona dentaria. Tal es así el retrato que miren ustedes. Todo lo que es convexo hacia afuera, fíjense, convexo hacia afuera. Fíjense, voy a dibujar un molar inferior aquí. ¿Ven? Esta cara vestibular, convexa hacia afuera. La cara lingual, convexa hacia afuera. ¿Ven? ¿Qué sucede con la cámara? Retrata la dirección de vestibular. Miren, así. ¿Ya? Así. Y retrata también la forma de oclusar. Pero fíjense, si vestibular es convexa hacia afuera, lingual es convexa hacia afuera, en la cámara es invertido. ¿Cómo será lo invertido en la cámara? ¿Cuál es lo contrario de convexo? Cóncavo. Cóncavo hacia la cámara. ¿Ven? Todo lo que es convexo hacia afuera es cóncavo hacia la cámara. Miren acá, ya, en este diente, ya, en este dibujo, en esta foto. Fíjense acá que acá tengo el lado mesial. ¿Se acuerdan? El lado mesial tiene una curvatura, una depresión. Está aquí, miren, la depresión en la cámara. Pero esta curvatura afuera del diente es cóncava hacia afuera. Y si es cóncava hacia afuera, ¿cómo será hacia la cámara? Lo contrario. ¿No es cierto? ¿Y cuál es lo contrario? Convexa hacia la cámara. Entonces, yo tengo un diente que tiene convexo hacia afuera. La cara, las caras libres o proximales, convexa hacia afuera. En la cámara sigue la misma dirección, pero contraria, cóncava hacia la cámara. ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá el incisivo. ¿Ya? El incisivo. Vestibular, convexo hacia afuera. La cámara yo lo voy a tener así. Vestibular así. Contrario a la cara externa. Cóncava hacia la cámara. ¿Qué hay acá en palatino o lingual? Hay un cuarto lóbulo. ¿No es cierto? Ahí. Y el cuarto lóbulo es... El cuarto lóbulo es... El cíngulo. El cuarto lóbulo en su dirección. Estamos hablando de la dirección ahora. El cuarto lóbulo es... Convexo. 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 Entonces, aquí también está pintado el cuarto lóbulo. Pero si es convexo hacia afuera, en palatino o lingual, ¿cómo será hacia la cámara el cuarto lóbulo? Cóncavo. Hacia la cámara. Fíjense aquí en palatino. ¿Qué dirección tiene esto? Cóncavo. Cóncavo hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, hacia la cámara, ¿cómo será? Convexo. Convexo hacia la cámara. ¿Ven? Y ahí se retrata la misma situación. La misma característica de la cara del diente. Pero lo que es convexo para afuera, cóncavo hacia la cámara. Lo que es cóncavo hacia afuera es convexo hacia la cámara. ¿Entendió? Sí. Muy bien. Ahora,
seguimos con la otra porción. La otra porción es el conducto radicular. Como ya hemos dicho, el conducto radicular ya puede ser único, y cuando es único se denomina conducto mayor o conducto principal, y va y termina en un foramen apical. Pero ese conducto mayor puede tener ramificaciones, ¿no? Y entonces esas ramificaciones ya no terminan en un solo foramen, sino que hay varios orificios. Ahí el foramen apical será el de mayor diámetro. El mayor diámetro del foramen apical es aproximadamente 1 milímetro. Y los otros orificios pequeños que corresponden a las ramificaciones son las foraminas, o llamados también forámenes accesorios, ¿ya? Si yo tengo acá la raíz de un incisivo, acá tengo el conducto, fíjense, el conducto es cónico, como la raíz es cónica, el conducto tiene que ser cónico. Ahí está el foramen, cuando es único, pero puede ramificarse, ¿ya? En algunos libros dice que las ramificaciones forman lo que es el delta apical, ¿no? El delta apical se da por las ramificaciones de los conductos. Miren, delta apical porque tiene el aspecto de un ala delta, y estas ramificaciones son las que forman las foraminas, ¿ya? Entonces, esa es la característica que encontramos en la cavidad pulpar. No se olviden que la cámara pulpar es única, sin comunicación al exterior. En cambio, la raíz tiene ramificaciones que atraviesan las paredes radiculares para llegar al exterior del diente, ¿ya? Alguna vez, en algunas piezas dentarias van a encontrar de que si bien tenemos un conducto principal mayor, pero puede ser que en una raíz ustedes encuentren dos conductos que corren así y terminan en dos forámenes separados, ¿ya? Dos forámenes diferentes. Pueden encontrar raíces como la raíz mesial del primer molar superior o la raíz mesial del primer molar inferior, de cualquiera de los dos, que también puede tener dos conductos, pero pueden terminar unidas en el ápice y terminan en un solo foramen. Entonces, no solamente cuando hay un conducto existe un foramen, puede ser cuando hay dos conductos que corren paralelos y en el ápice se fusionan y terminan en un solo foramen. Así como puede haber raíces con dos conductos que corren paralelos, ¿ya? Y terminan en dos forámenes diferentes. ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Ahora, ya hemos visto que la cámara y el conducto, la cámara retrata la forma de la corona, el conducto retrata la forma de la raíz. Ahora veamos cómo se comportan o qué características encontramos cuando se tratan de los dientes unirradiculares y que tienen borde incisal. Todos los dientes con borde incisal, incisivos y caninos van a ser siempre unirradiculares, y un porcentaje mucho mayor de que en esos dientes generalmente se encuentra un solo conducto o un conducto único. Entonces, cuando nosotros hablamos de incisivos y caninos, vamos a tener la seguridad de que
en los incisivos y caninos, vamos a encontrar una sola raíz, siempre. Es tremendamente excepcional encontrar dos raíces. Siempre va a haber una sola raíz. Y esa raíz única que lo transforma en uniradicular va a tener un solo conducto. ¿Entendieron? Ahora, ¿cuántas paredes laterales o cuántas caras laterales, perdón, tiene? Me olvidé de decirles algo aquí atrásito, ya, de que si bien la cámara, el conducto retratan todo lo que es convexo afuera, cóncavo hacia afuera, convexo afuera, mejor dicho, es cóncavo a la cámara, y lo que es cóncavo afuera, convexo hacia la cámara. Miren, esta es una cara proximal. ¿Qué cara proximal será esta? De acá. ¿Y qué cara proximal será esta? Si esta visión es por vestibular, ¿qué cara proximal será esta? ¿Ah? Mesial. Mesial Mesial y y distal. distal. ¿No es cierto? Distal. Sí, doctor. Ahora, presten atención a esta partecita que se me estaba yendo y es muy importante para que aprendan a diferenciar. Entonces, acá yo voy a tener la cara mesial, ¿no? Es el lado mesial ahora, pero es la cara mesial. Y acá la cara distal. Y el diente está visto por su cara vestibular. Ahora, esta convexidad de acá es la cara mesial. En la cámara, esa cara mesial no se toma como cara, sino como pared de la cámara. ¿Ya? Entonces, la cara mesial convexa hacia afuera, con su concavidad en cervical. Entonces, si es cóncava en cervical, va a ser convexa hacia la cámara, pero la pared de la cámara. ¿Ya? Acá vamos a dibujarlo por proximal el molar. ¿Qué será esto de acá? Si es proximal, por decirle mesial o distal, esta cara. ¿Y qué será esta cara de acá? Si la visión es proximal. Vestibular y palatino lingual. Vestibular, Palatino y palatino lingual, doctor. o lingual. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la cara vestibular es convexa hacia afuera. ¿Ven? Acá tengo esto. ¿Qué dirección será? Cóncavo. Cóncavo hacia la cámara. Pero, ¿qué se llama ya ahora esto que es cóncavo hacia la cámara? Pared vestibular. Pared. ¿Entienden? Entonces, los dientes tienen caras. La cavidad pulpar a nivel de la cámara tiene paredes. ¿Estamos? Las caras son externas, libres y proximales, oclusal, etc., si es posterior. Pero en la cámara son paredes. Esta será la pared mesial, la pared distal, la pared oclusal, la pared cervical. Aquí estará la pared vestibular y atrás estará la pared palatina o lingual. Igual acá.
Esta será la pared mesial de la cámara, la pared distal. Esto será el borde incisal. Eso no cambia. ¿Sí? Acá estará la pared vestibular y la pared palatina o lingual. ¿Vamos? Y acá tenemos la raíz cortada. Entonces tengo las paredes del conducto. Acá estará la cara vestibular de la raíz, palatina o lingual de la raíz, mesial de la raíz, distal de la raíz, no importa. Pero estas son las paredes del conducto. ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora, entonces, ahí ya puedo venir a enseñarles esto. Ya. Hablamos de los unirradiculares y como les decía, todos los dientes que tienen borde incisal, incisivos y caninos, ¿ya? Son unirradiculares siempre. Y generalmente el conducto es único. El diente tiene 4 paredes, o 4 caras, perdón, 2 libres y 2 proximales, vestibular, palatino, lingual y mesial y distal. La cámara tiene 4 paredes, vestibular, palatino, lingual, mesial y distal. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto que todo lo que es la cara externa coronaria del diente, la pared es lo inverso. Si esas caras libres o proximales son convexas o cóncavas, lo contrario será en la pared de la cámara. ¿Ya? Ahora, veamos lo que sucede acá. Este diente lo estamos viendo por vestibular. Y estos dientes de aquí por proximal. Entonces, acá está el borde incisal. Y acá también está el borde incisal, visto por vestibular y visto por proximal. Cuando nosotros vemos el borde incisal en el dibujo de la morfología externa del diente, vemos que el borde incisal es un vértice formado por el plano vestibular y el plano palatino. El plano vestibular y el plano palatino. Sea el diente inferior o sea superior, no importa, es el plano vestibular y el plano lingual también. En la cámara pulpar, ¿ya? Se da también el plano vestibular, el plano palatino o lingual, ¿ya? Y el vértice también se presenta en la cámara. O sea que cuando vemos por proximal nosotros, vemos que los dientes que tienen borde incisal tienen un vértice a nivel del borde incisal, un vértice en la cámara a nivel del borde incisal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está formado por el plano vestibular de la cámara y el plano palatino o lingual de la cámara. Entonces ese borde incisal, como ven acá, es una arista formada por el plano vestibular y el plano palatino o lingual. ¿Ya? Eso por proximal. Cuando vemos en un diente con borde incisal por vestibular al diente, vemos que ese diente, cuando está recién erupcional, miren ustedes acá, esta es una foto real, por si acaso,
Fíjense cómo los incisivos están recién erupcionando. Y fíjense qué hay en el borde incisal. En el borde incisal hay lo que se conoce como la flor de lis. 3 lobulaciones, así, que forman la flor de lis. Entonces, cuando este diente está en proceso de erupción y todavía no hay contacto con el antagonista, están presentes las lobulaciones o flor de lis o flor de lirio, ¿ya? Mientras no haya desgaste o atrición. La cámara va a presentar un cuernito, una lobulacioncita, que son los cuernitos pulpares, por cada uno de los lóbulos. ¿Entendieron? Entonces, todo está retratado. ¿Ven? Cómo la cámara pulpar retrata la forma geométrica de las caras. Miren, aquí la cámara pulpar tiene el aspecto trapezoidal. La cara del vestibular del incisivo y la palatina tienen aspecto trapezoidal. Acá, la cara proximal de este diente tiene aspecto triangular. La cámara tiene aspecto triangular. ¿Ya? Aquí, en este diente, la corona, fíjense ustedes, vista por proximal, esta cara, tiene aspecto también de un trapecio, pero las coronas de estos dientes son medio cuboideas. Entonces, también son trapezoidales las cámaras, con la tendencia a retratar la forma cuboidea de los premolares y molares. Entonces, como ven, ¿no? En los incisivos y caninos, por ejemplo, si acá yo tengo un canino, ¿qué va a suceder con la cámara pulpar? Miren, el canino acá tiene sus lobulaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando está recién erupcionado el canino, también, miren ustedes, tiene 3 cuernitos pulpares la cámara, dándole también el aspecto pentagonal a esa cámara, que es la forma pentagonal de la cara vestibular. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por donde ustedes vean un diente, miren ustedes acá, ¿ya? Por donde ustedes vean un diente, la cámara retrata la forma de la cara. Trapecio, trapezoidal, triangular, triangular. Ahora, ¿qué sucede con esta flor de lis de los incisivos y caninos? Que cuando el diente entra en oclusión con el antagonista, entonces empieza a desaparecer la flor de lis y quedan las 2 depresiones aquí. Ya quedan las 2 depresiones. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la cámara? A nivel de la cámara queda un cuernito pulpar aquí y otro cuernito pulpar acá. Uno en mesial y otro en distal. Desaparece el tercer cuerno. Y solamente queda uno mesial y uno en distal. ¿Y qué son los cuernos pulpares? Son estos elementos, miren, como un divertículo aquí, como un espacio excavado en la dentina. Eso es el cuerno pulpar. Esos divertículos que encontramos en los ángulos, en este caso, como son dientes anteriores, en cada uno de los ángulos, mesio, incisal y disto, incisal. ¿Ya? Esos son los divertículos que existen en la cámara, y en esos divertículos, ¿qué sucede? Se aloja ahí, en ese divertículo, un pedazo de la pulpa. Ese pedazo de la pulpa que se aloja ahí, en ese divertículo, y en este otro divertículo,
son los llamados cuernos pulpares. ¿Ya? Entonces, esos son los llamados cuernos pulpares. Ahora, cuando nosotros observamos un diente uniradicular, ¿ya? Nosotros tenemos la cámara, como ven acá, la cámara, se ve lo que marco con el puntero. Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense ustedes, está la cámara. Ya hemos visto que la cámara tiene sus 4 paredes laterales, que corresponden a las 4 caras laterales del diente. Tiene el borde incisal, como ya lo hemos descrito, ¿ya? Pero, ¿qué sucede entre la cámara y el conducto? Fíjense que en los dientes donde existe una sola raíz, la cámara y el conducto no tienen límite. Miren cómo la cámara se une al conducto. Y fíjense que las paredes del conducto van estrechándose hacia el ápice y van formando el aspecto cónico que tiene la raíz. Por eso, en los dientes unirradiculares, cualquiera sea el diente unirradicular, ¿ya? Como hay una sola raíz y generalmente un solo conducto, entonces, fíjense ustedes que entre la cámara y el conducto no hay ningún límite, ¿ya? No hay ningún límite. A veces hay una pequeña marquita acá a nivel del cuello, cuando el cuello está muy marcado, bien hundido. A veces un pequeño hundimiento ahí, un pequeño hundimiento ahí a nivel del cuello. Pero no se observa nada más. No hay nada que nos marque dónde termina la cámara y dónde empieza el conducto. Tenemos como referencia la línea cervical y al observar la línea cervical, ahí calculamos que termina la cámara y de ahí empieza el conducto. Pero, fíjense, acá en este otro diente, miren, ahí está la cámara y el conducto sin ninguna demarcación. ¿Ven? Entonces nosotros suponemos como límite y donde termina la cámara en la línea cervical y de ahí es el conducto. Pero a decir aquí termina la cámara o tiene un límite la cámara y el conducto, no hay un límite real. Nosotros podemos colocar un límite imaginario ahí, pero no hay un límite real. La cámara y el conducto en los dientes unirradiculares son unidos, son una sola cosa, ¿ya? Y diferenciamos la cámara porque la cámara está en la corona y el conducto está en la raíz, ¿ya? Entonces, en los dientes unirradiculares, la cámara y el conducto se unen y no encontramos una línea o un límite de demarcación, ¿ya? La cámara se une al conducto y el conducto va con sus paredes convergiendo hacia el ápice, formando un cono. Por eso, el conducto, en el sentido longitudinal, o los conductos de los dientes, no importa cuántos sean, siempre van a ser cónicos en el sentido longitudinal. Retratan la forma de la raíz en el sentido longitudinal. Y si yo corto esta raíz, también los conductos retratan la forma de la raíz en el sentido horizontal, ¿ya? Si esta raíz en el sentido horizontal o un corte horizontal tiene forma triangular, cilindroide, el conducto va a tener la misma forma. ¿Entendieron? ¿Ya? Luego como vamos a ver más adelante, los conductos pueden sufrir cambios en su forma dependiendo de una situación que se llama
calcificación o dentinificación que vamos a ver más adelante. Ahora, aquí también tenemos que ver la edad. Los dientes unirradiculares que sean jóvenes van a tener una cavidad amplia. ¿Ya? Los dientes unirradiculares que sean de una persona adulta, mayor, con el paso de los años, van a tener una cámara y un conducto estrecho. ¿Ya? ¿Y dónde empieza la calcificación o mineralización, que no es lo mismo? ¿Ya? ¿Dónde empieza la calcificación y la mineralización de los dientes? La mineralización de los dientes, hemos visto nosotros que empieza en incisar, de los incisivos y caninos. ¿Ya? En los molares ya hemos visto que empieza en el vértice de las cúspides. Ahí empieza la mineralización. Pero la mineralización se da en el inicio de la formación del diente. ¿Ya? Ahora, ¿dónde termina la mineralización? La mineralización termina en el ápice radicular, porque todo esto van formándose las raíces hasta que termina en el ápice radicular. Ahora, la calcificación, es decir, el proceso de dentinificación y calcificación de la cavidad pulpar, se da a la inversa del proceso de mineralización. Entonces, si se da a la inversa, ¿dónde empiezan a calcificarse y a estrecharse la cavidad pulpar? En el La ápice raíz. radicular. En el ápice. En el ápice. Por eso es que la primera parte de los conductos en estrecharse, o mejor dicho, de la cavidad pulpar en estrecharse, es el conducto. Y ese estrechamiento, gracias a la calcificación, como vamos a ver dentro de un rato, debido a que se da, entonces va estrechando la cavidad pulpar, la cámara, el conducto, y podemos encontrar un conducto tremendamente estrecho, así, perdón, quería poner otro color, un conducto tremendamente estrecho, así, y una cámara pulpar también estrecha. ¿Por qué? Porque con el paso de los años se calcifican los conductos, empezando en el ápice y terminando en la cámara. Pero este proceso de calcificación o de dentinificación que se da a nivel de la cavidad pulpar, ya en realidad se da a nivel de toda la cavidad pulpar, pero un poco más notorio a nivel de los conductos, y los conductos pueden quedarse así, delgaditos, ya, y calcificados, que ya no llegan al ápice. Hay tipo de conducto, se lo conoce con el nombre de conductos filiformes. Ya, entonces, miren ustedes cómo el diente se empieza a calcificar y a mineralizar cuando está formándose en el borde incisal y en el vértice cuspideo. Pero cuando la cavidad pulpar se empieza a calcificar por el proceso de dentinificación o la formación de dentina, empieza en el ápice radicular. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo encontramos el foramen apical en estas piezas dentarias?
El foramen apical tiene diferentes tipos según la edad. Determinación a nivel del ápice. Cuando el diente no se ha terminado de formar, mire acá, el foramen apical está formado por dentina y parece un embudo, por eso se llama infundíbulo. Miren, parece un embudo. Por eso se llama infundíbulo. En una persona adulta joven, miren, aquí hay dentina y aquí hay cemento. El foramen apical está formado por dentina y cemento. Cuando la persona ya es mayor, el cemento empieza a ingresar al interior del foramen y empieza a estrecharlo, por eso se empieza a calcificar desde el ápice. Entonces, en una persona adulta mayor, el foramen apical está formado por cemento. ¿Cómo encontramos el foramen apical en el extremo del ápice? No se olviden ustedes que acá tengo el ápice radicular. Y ahí, en ese ápice radicular, es que voy a encontrar el foramen apical. El foramen apical podemos encontrarlo en el extremo de la raíz, como en este caso. ¿Ven? En este caso está también en el extremo de la raíz, en el extremo del ápice. ¿Ya? Si la raíz es recta, mejor todavía. Cuando hay acodamientos, miren ustedes, hace rato les dije que el conducto copia la dirección de la raíz. Fíjense que en esta raíz que tiene un intento de acodamiento, fíjense cómo el conducto copia la dirección de la raíz. Y aún estando curva la raíz, el conducto copia la dirección de esa raíz y el foramen apical termina también en el extremo de la raíz. Puede darse que el foramen apical esté en cualquiera de las caras laterales de la raíz. Puede estar hacia distal, puede aparecer hacia mesial, hacia vestibular o hacia palatino. ¿Ya? Entonces, no es anormal que el foramen apical pueda encontrarse en una de las paredes laterales sin llegar al extremo del ápice. ¿Ya? No es muy normal, aunque digan que hay muchas cosas, ¿no? De que hay varios casos así, sí, pero no es el de mayor porcentaje. Ahora, en una persona joven, el conducto radicular no muestra ramificaciones, no muestra divisiones. Entre los 20 y los 40 años, o hasta los 20 años, si quieren, los conductos radiculares son poco ramificados. Entre los 20 y los 40 años es donde empieza el mayor o empieza a observarse el mayor porcentaje de conductos ramificados, sea como este de aquí, delta apical, sea esta rama externa, sea esta rama colateral, sea este conducto secundario. Cualquiera de esas ramas puede aparecer entre los 20 y los 40 años. Cuando pasan los 40 años, ya, hasta los 55 años, todas estas ramificaciones que están viendo aquí en este dibujo van estrechándose, se van calcificando y van desapareciendo. ¿Ya? Entonces,
De los 40 años para arriba, especialmente a partir de los 50, los conductos radiculares empiezan a perder las ramificaciones porque se van calcificando y va quedándose conductos simples o conductos únicos. ¿Ya? Esa es la otra característica que tienen los conductos. O sea que en una persona joven es muy difícil observar ramificación de los conductos. Entre los 20 y los 40 años es el momento donde más se ramifican los conductos. ¿Ya? Y de los 40 años, especialmente 50 años para arriba, ¿ya? Esos conductos que se ramificaron empiezan a desaparecer porque se calcifican y nuevamente va quedando reducido el número de conductos y a veces llegamos a tener solamente uno, que es el conducto principal, ¿ya? O conducto mayor. Miren, no sé, yo, por mí no hay problema, pero es tan bonito esto, tan importante, ya no lo van a encontrar en ningún libro, por si acaso, pero no sé si quieren seguir avanzando ahora o avanzamos o este tema tenemos que terminarlo sí o sí esta semana que viene, porque ya tenemos que empezar con los dientes para empezar a tallar. Pero yo necesito de la voluntad de ustedes y aparte de la voluntad de ustedes, el interés, porque yo se lo puedo dar así por partes, pero con el compromiso de que ustedes ingresen a la clase, ¿no? Podemos avanzar otro tanto si quieren el domingo a las 7 de la mañana, no hay problema. Doctor, ¿no podría ser en la noche el domingo? Porque el domingo en la mañana tenemos un repaso de microbiología. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Yo preferiría que sea en la mañana, que en la noche ya es muy complicado el internet. Especialmente domingo, es muy complicado el internet. Podríamos avanzar el domingo, si quieren, de 7 a 8:30 y después tienen para estudiar. Sí, estaría bien, doctor, eso. ¿Sí? Doctor, perdón, ¿y es imposible hacerlo en la práctica? O sea, después del dibujo. Quiero pasar una parte, miren, les voy a recorrer las diapositivas. ¿Ya? Esto lo podemos hacer aquí virtual todavía, pero hay una partecita que no quiero hacerlo virtual ya con ustedes y es la que corresponde aquí a esto. A esto. Esto sí o sí, por eso les digo, lindo fuera que lo termináramos el domingo o máximo lunes en la noche hasta aquí y en la práctica, en la clase práctica, darle esto porque esto sí es importante. O sea, no porque sea más importante que lo otro que estamos viendo ahorita, sino que esto sí, en virtual, en clase virtual, es más difícil de entender. Doctor, ¿y si lunes en la noche pasamos? Sí, doctor, por mi parte también estaría mejor. Doctor, es que yo paso clases dentarias, materiales dentales hasta las 9, siempre, hasta que llegue a mi casa se hace las 10 de la noche. Y la compañera Fernanda. Doctor, Y a Gabriel igual está en mi grupo. Ese es el problema. Por eso, yo quisiera avanzar una partecita más el domingo, por lo menos para terminar
Doctor, no podría ser sino mañana en la noche porque domingo igual vamos a dar examen de microbiología y exactamente creo que va a ser en la tarde tipo noche, 8 de la ¿El noche. domingo? Sí, tenemos repaso de microbiología. Ya. Es en la mañana, a las 10 de la mañana el repaso. Sí, en la mañana, es a las 10 de la mañana. En la mañana. Sí, ¿No podemos pasar en la tarde, doctor, una clase el domingo? O mañana en la noche. Mañana en la noche tendría que ser, tendría que ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm, 9. 10 diapositivas quisiera avanzar con ustedes.